Mi pana empresario, montaste una empresa para prosperar, tener libertad financiera, tenías metas y sueños que lograr, que aportar a la sociedad. Y en el camino te diste cuenta de que no es tan sencillito, ¿verdad? Pusiste ahí la empresa y resulta que ahora eres el que más trabaja, prácticamente eres un autoesclavo. No siempre ganas el dinero que te mereces ni el que necesitas. Y ese potencial que le ves al negocio no logras alcanzarlo. Formaste tu empresa, tu equipo de trabajo y contrataste personas para que te ayuden a producir y entregar lo que tú produces, tu producto, tu servicio. Contrataste vendedores, un administrador, tal vez un abogado que te ayude, pero te faltó un puesto clave, un puesto que no se entiende bien en la sociedad. Una organización, una empresa necesita un ejecutivo a la cabeza. Incluso necesita varios ejecutivos a la cabeza de varias áreas. Pero ¿qué es un ejecutivo? Si uno se pone a pensar, seguramente lo primero que tiene en la mente es ahí una persona de poder, con dinero, que se viste bien. Y no necesariamente. Hay profesiones muy bien pagadas donde las personas se van a ver muy bien y tú vas a creer que es un ejecutivo. Por ejemplo, un buen abogado así, con un traje de $50,000, que tiene un auto descapotable, avión privado. Pero si él mismo está haciendo el trabajo de litigar un caso o negociar alguna fusión entre empresas, él está haciendo un trabajo que no es ejecutivo. Ese trabajo se llama operativo. El operativo es aquella persona que él mismo hace el trabajo, ¿verdad? Un vendedor, una persona de mercadeo, un fotógrafo, un operario en una planta, un artista, un músico, un escritor. Todos estos son puestos operativos porque él mismo está haciendo el trabajo. Pero por encima de los operativos, y no tiene que ver con un tema de que por encima es que es más importante, sino que jerárquicamente va arriba, un ejecutivo es una persona que tiene que hacer que otros hagan el trabajo. Y la palabra tiene que ver con ejecución. Pero no significa que tú ejecutas el trabajo, sino es obtener la ejecución del trabajo a través de otras personas. Es el que está ahí arriba observando lo que está pasando, lo que se está produciendo, y su trabajo es hacer que las cosas estén organizadas, coordinadas y que al final tengamos un buen resultado. O sea, que un gerente general, un director ejecutivo, un CEO o un gerente de departamento, incluso un supervisor de una planta de producción o de una cuadrilla de albañiles, es una posición ejecutiva. Y esto es probablemente, estoy 99% seguro, que es lo que le falta a tu empresa para que realmente pueda cumplir su sueño. Le hace falta buenos ejecutivos a la cabeza. Entonces vamos a compartir esta presentación para que veamos datos escritos de qué es un ejecutivo. Comenzando con que cualquier puesto tiene que producir un resultado. Por ejemplo, si tú eres un ingeniero, ya tú sabes que produces edificios, casas, puentes, carreteras. Y si decidiste ser un ingeniero es porque te gustaba construir cosas. Te gustaba ver edificios ahí bien hechos, duraderos. Si eres un arquitecto, entonces produces los diseños y los planos para construir o remodelar o decorar obras civiles, ¿verdad? Si eres un médico, produces personas saludables. Te metiste en medicinas porque te gusta ver a la gente saludable, contenta, feliz, ¿verdad? Si eres un piloto, produces, ¿verdad? Un piloto de avión produce traslados seguros en avión, ¿verdad? Traslados aéreos, con seguridad, ¿verdad? Ya sea de una persona o de mercancía. Un abogado también tiene un producto, ¿verdad? Produce personas naturales o jurídicas, o sea, personas o empresas con sus asuntos legales en orden. Y tú te sientes seguro porque nadie te va a demandar, ni el Estado, ni ninguna otra persona. Estás protegido porque estás haciendo las cosas dentro de lo que dice la ley. Si eres un empresario, bueno, produces empresas, montas empresas. Y montar una empresa es crear la idea del negocio, buscar los recursos, ponerlos ahí y hacer que las cosas comiencen a funcionar. Pero si eres una persona de negocios, un hombre o mujer de negocios, produces negocios, ¿verdad? Estás viendo dónde hay una oportunidad, dónde hay una necesidad para tú invertir y, bueno, en esa inversión ganarte un buen dinero y aportar. Y esto está claro, ¿verdad?
Si una persona en una posición no sabe lo que produce, uno diría que está perdido. O sea, esa persona no va a ser productiva, no se va a poder enfocar en los resultados porque le falta lo más importante. O sea, el por qué, para qué, cuál es el producto de esa posición, de esa carrera. Y bueno, vamos a entrar en este tema del ejecutivo. Ya vimos que un gerente general, un CEO o un gerente de algún departamento o división es un ejecutivo. Entonces, ¿qué produce esta posición? Si tú decidieras formarte como ejecutivo, lo primero que deberías saber es qué vas a producir. Y aquí probablemente me digas ventas, dinero y cosas que produce la empresa. Hay una respuesta muy específica que te va a aclarar muchísimas cosas. Y básicamente un ejecutivo produce una organización rentable y en expansión. Pero la palabra clave aquí es una organización. ¿Qué es una organización? ¿Ok? Porque rentable significa que es viable, que tiene más ingresos que gastos o más ingresos que egresos. Y en expansión es que su patrimonio va creciendo en el tiempo. ¿Pero qué es una organización? Porque pudiéramos decir que rentable y en expansión son sus adjetivos. Si fuese el ingeniero, él produce edificios duraderos y bonitos y funcionales. Pero tú como ejecutivo, si tienes esa posición, produces una organización. Bueno, básicamente una organización es un grupo de puestos, de posiciones, ¿verdad? Que son ocupadas por personas, pero que tienen un puesto dentro de la organización, que tienen propósitos comunes y tienen una interdependencia entre ellos. Y juntos, como un equipo, deben lograr esos propósitos. Eso es una organización. Y eso más adelante lo vamos a ver incluso con más detalles. Entonces, por aquí comienza todo. Un ejecutivo o por ejemplo, el gerente general produce una organización que es toda la empresa que sea rentable y en expansión. Pero si es un gerente, por ejemplo, el gerente de mercadeo y ventas, él produce un departamento de mercadeo y venta que sea rentable y en expansión. O sea, que sea productivo, que produzca mucho más de lo que consume. Entonces uno debe realmente crear como empresario una organización. Y tú puedes ser el empresario, montar empresas e invertir. Y tú mismo podrías ser también el ejecutivo que está a la cabeza. Pero hay que entender que son dos posiciones diferentes. Una cosa es ser el empresario que creó la empresa y otra cosa ahora es ser el que dirige la empresa, el que está creando la organización y la está manteniendo ahí viva, la está haciendo expandir. Son dos posiciones diferentes, ¿ok? Igual que hacer negocios no es lo mismo que crear una organización. Entonces hay que entender que ser un ejecutivo es una profesión, ¿verdad? Así como, como está el ingeniero, el médico, el piloto, también ser ejecutivo es una profesión, porque crear una organización no es algo que se hace a lo loco. O sea, es como que una persona que no esté preparada se ponga a construir un centro comercial. ¿Ok? A veces los albañiles ellos mismos construyen su casa y si tienen el conocimiento de ingeniería, perfecto, les va a quedar una buena casa. Pero si te falta conocimiento, no te va a salir bien. Porque tú tienes que, para construir un edificio grande, tienes que poder calcular de qué tamaño son las columnas, qué tipo de materiales vas a utilizar, las distancias donde tienes que poner esas mismas columnas, las paredes. O sea, es todo un trabajo de ingeniería para garantizar que ese edificio dure, que sea seguro, que aguante el peso. Entonces, para crear una organización realmente es casi lo mismo. Tienes que entender cuáles son las reglas de organización. Tienes que saber escoger bien tu materia prima, que es la gente. Esa es una de las habilidades más importantes que tienes que tener. Tienes que saber diseñar las posiciones. Además, tienes que saber medir lo que cada una de esas posiciones produce. Y esto es algo que se tiene que aprender de manera profunda si definitivamente quieres tener una organización que cumpla tus metas empresariales. Además, fíjate, aquí entre nos, la profesión mejor pagada en este planeta son los ejecutivos. Los grandes ejecutivos ganan una fortuna mejor o más que Messi, que Shakira, que cualquier artista famoso. Y no tanto porque sean los más importantes y por la responsabilidad que tiene el puesto, que sí, es un puesto de mucha responsabilidad, pero en parte porque hay mucha escasez de dónde formarse como un ejecutivo. La mayoría de las universidades y la educación disponible te forma como operativo, con una mentalidad operativa.
Y uno debe aprender a ser un ejecutivo, a pensar como un ejecutivo, a tener una mentalidad ejecutiva. Esta es la clave, señores. Entonces tienes que decidir si quieres ser un ejecutivo. O sea, tienes una empresa, ¿quieres ser tú el ejecutivo que pueda dirigir y llevar esa empresa hacia el éxito? Y aquí tienes que decir sí o no. Si tienes una carrera profesional, en algún punto decidiste que querías hacer esa profesión. Ahora te toca decidir si vas a ser tú el ejecutivo o vas a contratar a otro que realmente esté formado y que se ponga en la cabeza de tu empresa. Y si decides que te vas a formar, bueno, como cualquier otra profesión, debes formarte adecuadamente de tal manera que puedas pensar como un ejecutivo. Porque ser un ejecutivo es algo que se lleva con una mentalidad ejecutiva. Es una persona que sabe que puede delegar, que sabe que puede diseñar una organización y que la puede hacer productiva, que puede manejar y dirigir a la gente de manera efectiva. De verdad es una gran profesión, es una hermosa profesión porque tiene que ver con los seres humanos. O sea que si decides ser un ejecutivo, hazlo por las razones correctas. Porque sí, a todos nos gusta ser el jefe, el que manda, el que tiene ciertos privilegios, pero es una posición dura, de mucha responsabilidad. Si tú has estado al frente de tu empresa, lo sabes claramente. O sea, esto no es así mantequillita. Bien, vamos a ir viendo un poco más qué es un ejecutivo. Fíjate, etimológicamente uno puede entender mucho más las palabras desde su origen. Entonces, ejecutivo se deriva de la palabra ejecutor, que significa una persona que obtiene algo hecho o producido, que fue lo que dije al principio. La palabra proviene del latín ex, que significa completamente, más sequi, que significa a seguir. Y básicamente significa seguir hasta el final. O sea, un ejecutivo debe hacer seguimiento para que las cosas se terminen. Para que se termine la venta y se cobre, para que se termine la producción que se le tiene que entregar al cliente, para que se terminen y se hagan las facturas, la contabilidad ordenada, que la parte de recursos humanos verdaderamente consiga gente productiva para tu empresa. Y estas son cosas que se deben terminar. Porque si no, quedamos como esos malos gobiernos que dejan muchas obras inconclusas. Porque ahí no habían ejecutivos entrenados, capacitados y en propósitos para lograr que se termine lo que se tiene que terminar. Fíjate cómo esto va aclarando todo, ¿verdad? Vamos a ver un poco más sobre qué es un ejecutivo. En cualquier negocio u organización de producción, su prosperidad depende de, y en mayúscula, conseguir que las cosas se lleven a cabo. Se tienen que terminar las cosas. De hecho, cuando tú compras un producto o un servicio en una empresa, tú lo quieres que esté terminado, que se haya llevado a cabo. Compraste un celular y quieres que funcione como tú esperas, que sea rápido, que tome buenas fotos. ¿Okay? Si no está bien terminado, si no fueron llevados a cabo, las acciones necesarias para que ese celular quede como tú esperabas, entonces no lo quieres. El ejecutivo está ahí para asegurarse de que la gente produzca lo que se supone que debe producir y en cantidad viable y sin productos hostiles, ¿verdad? Sin malos productos. Y esa es la razón de que un ejecutivo esté ahí y eso es lo que se supone que tiene que hacer. Y uno tiene que ver la diferencia, ¿ok? Cuando hay un grupo de trabajadores operativos que no tienen una persona arriba que los está dirigiendo, que los está motivando, que los está organizando, ¿qué pasa? ¿Qué tan efectivo puede ser ese equipo sin ese punto de vista superior de supervisión? Y hay que entender que es un puesto, o sea, no necesariamente es que es un puesto más importante que los demás. Simplemente es un puesto diferente con una función específica y estratégica. Y es clave, porque él tiene un punto de visión desde arriba. Él está viendo toda la línea de producción y desde ahí puede tomar decisiones acertadas. El operativo no, él está viendo su producción. Él no está viendo lo que pasa necesariamente a su alrededor. Así que esta posición es realmente la que va a lograr una gran diferencia en un equipo de trabajo, en una organización, en una empresa. Tener ejecutivos que sepan ser ejecutivos. Y fíjate, para lograr que las cosas se hagan necesitamos esta habilidad, que es la de responsabilidad, que tampoco a veces se entiende bien. ¿Qué significa responsabilidad? Y vamos otra vez a la etimología, al origen de la palabra responsabilidad. Él está compuesta por dos
cosas que es respond, que significa responder, y habilidad, o ability, que significa habilidad. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad es la habilidad de responder, pero no de responder hablado, de responderle a alguien así a lo que te dijo, no, de responder a las situaciones que pasan, a los problemas que hay que manejar, a la posición que se tiene. Un ejecutivo es netamente una posición de responsabilidad. Tú respondes por tu equipo de trabajo, por tu empresa, si eres un ejecutivo. ¿Ok? No eres una persona que está buscando justificaciones y excusas, porque lo contrario a ser responsable es justificarte. Porque sí, pueden haber crisis económicas, pandemias, gobiernos de ultraderecha, de ultraizquierda, pero tú tienes la responsabilidad de responder ante todo eso que pasa a tu alrededor y lograr los resultados sí o sí. Responsabilidad tiene que ver con tú asumirte la fuente de causa de las cosas que te suceden a ti y a tu equipo de trabajo. Eso es responsabilidad. Entonces, un ejecutivo que no es responsable no puede ser un ejecutivo, porque es la primera habilidad o la primera característica o atributo que se requiere para ser un ejecutivo, asumir la responsabilidad. Si te ves a ti mismo diciendo excusas y epa, esto no va con el puesto. Los puestos operativos pueden tener cierta irresponsabilidad y justificar un poco las cosas, pero el ejecutivo mete la responsabilidad dentro, porque él es el responsable de que las cosas se lleven a cabo, de hacer seguimiento hasta el final. Espero que todo esto te vaya aclarando de qué se trata esta posición de ser un ejecutivo. Y bueno, tenemos otro dato clave que dice que el único dato posible en el cual un ejecutivo podría trabajar eficientemente en una actividad formada es haz que la gente haga que se lleve a cabo el trabajo. Tú eres el responsable, pero no te toca hacerlo a ti mismo. Cuando uno tiene mentalidad operativa y es responsable, uno resuelve las cosas haciéndolo uno mismo. Tú vendes, tú haces la campaña de mercadeo, tú entregas el producto, tú haces las compras, tú haces los pagos para que salga bien, pero entonces tu empresa no crece, está sobrecargado, te comienzas a amargar y así las cosas tampoco funcionan bien. ¿Por qué? Porque te hace falta entrenamiento de ejecutivo. No está formado para ser un ejecutivo que puede crear equipos de trabajo, organizaciones que sean rentables y que crezcan. Entonces, este otro dato es clave. Un ejecutivo hace que otros hagan el trabajo. Si tú mismo lo haces, no eres un ejecutivo. Y si tienes una persona en este momento a tu lado, dile, si yo mismo hago las cosas, no soy un ejecutivo, soy un operativo. Y tienes que pensar que mientras que tú estás haciendo el trabajo operativo, ¿quién es el ejecutivo de la empresa? ¿Quién está haciendo el plan? ¿Quién está supervisando? Esas cosas hay que pensarlas. Porque el ejecutivo es el capitán, el que está al mando de la organización, el que está asegurándose de que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Entonces, un ejecutivo tiene que hacer que otros hagan el trabajo y terminen. Y fíjate, un ejecutivo tiene que aprender admin estándar, administración estándar, porque él está administrando la organización, la división, el departamento o el área en el cual es un ejecutivo. Y hay 6 cosas que debes tener clarito como el agua si quieres ser un buen ejecutivo. Voy a leer, dice, para formar o manejar una organización, que es tu producto, se requiere un conocimiento muy seguro y práctico de los fundamentos de organización. O sea, organizar tiene sus fundamentos, sus leyes, y tú debes conocer de manera muy segura y práctica esos fundamentos. Luego, obviamente, el propósito de la organización, claro como el agua, y debería ser un propósito simple y claro. Las acciones básicas necesarias en la organización. ¿Cuáles son esas funciones básicas? ¿Verdad? Hay que vender, hay que producir y entregar el producto, hay que verificar la calidad y corregir si es necesario. Hay todo un trabajo de tesorería, administrativo. Tenemos que ser capaces de seleccionar a las personas adecuadas y decirles lo que tienen que hacer en su puesto de trabajo. Esto es la parte de recursos humanos. Entonces, debemos ser capaces de mirar las acciones básicas de esta organización. Además, las potencialidades del área en que existe la organización. ¿Qué ventajas estratégicas puedes tener donde tú funcionas? Eso tienes que mirarlo, ¿verdad? Mirar el entorno para ver cómo tu ser
o sacar provecho a ese entorno que tienes ahí disponible para que tú puedas prosperar. Son esas ventajas competitivas que te da el entorno. Debes observar. Un ejecutivo es una persona de mucha observación. Y bueno, también las necesidades y deseos del área o de la gente a quienes la organización da servicio. Este es clave. Uno debe ser capaz de preguntar, encuestar a las personas que tú estás sirviendo en tu empresa qué necesitan, qué desean. Pero no lo puedes suponer. Tienes que realmente preguntar, tener hechos de lo que las personas que te van a comprar necesitan o desean. Y F, por supuesto, el sistema económico según el que va a trabajar la organización. ¿Cuál es tu estructura? ¿A qué precio vas a vender? ¿Cómo vas a comercializar? ¿Cómo vas a hacer que esta empresa sea rentable o esta organización más bien sea rentable? Entonces todo esto se estudia, no te lo puedo explicar en este video, pero vamos a ver por lo menos el primero. Los fundamentos de la organización. Y este párrafo de verdad es maravilloso. Los fundamentos de la organización. Dice, una organización consta de propósitos coordinados, líneas y terminales. Solo consta de eso. Así como una mesa, si tú fueses un carpintero, consta de 4 patas y una tabla para poder hacer la mesa. ¿Ok? Puedes darle el diseño que sea, pero consta de 4 patas. Algunas son también de 3 patas o más patas, pero podríamos decir de patas y una tabla horizontal, y eso es una mesa. Una organización consta de propósitos coordinados, metas comunes. Eso es lo primero que hace un grupo, la razón de ser del grupo. Y luego tiene líneas, que serían los procesos, el flujo del trabajo. Dentro de ese flujo de trabajo tenemos terminales, que son las posiciones, los puestos de trabajo que reciben en la línea, transforman, producen algo y lo reenvían a otra parte. Y eso lo vamos a ver en la próxima lámina. Para ser viable, debe tener un intercambio justo y valioso con un área fuera de su perímetro en un volumen adecuado a sus necesidades. O sea, la organización está ahí para intercambiar con el mercado. Internamente, aquí se produce algo, se entrega algo valioso a la sociedad y recibes algo valioso. Eso que recibes es lo que te hace viable. Por eso debe ser por encima de lo que gasta la organización. Debe ser rápido, ¿verdad? Produciendo, entregando, también hacerlo de calidad. Entonces, para expandirse, debe fortalecer sus propósitos. Y un propósito se fortalece comunicándolo, mostrándolo, impulsándolo, viendo o demostrando que lo estamos logrando y hacer que las personas se entusiasmen con ese propósito. Además, también consiguiendo personas que quieran lograr ese propósito. Y esto es uno de los elementos clave, fortalecer sus propósitos, poniendo las metas también. No solamente el propósito general, sino también las metas de ventas, las metas de ingreso, lo que tenemos que lograr cada mes, cada semana, cada día. E incrementar sus líneas y terminales. O sea, poner más gente que sepa terminar su trabajo y que los flujos sean mayores. Y multiplicar su intercambio por encima del índice de su consumo. O sea, siempre estás pensando en intercambiar. Y esa palabra intercambiar es clave porque estamos hablando de dos entes, dos personas, ¿no? Está la empresa y está el que te compra. Cuando hablamos de intercambio, entonces implica algo valioso. Entonces, uno de los pensamientos que debes tener como ejecutivo es cómo entrego algo que sea valioso para la gente, que lo sorprenda por lo bueno que es, para que me recomienden. Entonces, siempre cómo dar valor. Incluso una persona en su puesto de trabajo debe pensar en intercambio, cómo dar valor desde mi puesto de trabajo y a cambio recibo mi paga. Entonces, la empresa recibe el dinero y la buena reputación, la gente que quiere la empresa por su intercambio, por lo que da. Y esa cantidad de intercambio, que sería reflejado en ingreso, en ventas, debe ser mayor a lo que la empresa necesita para vivir, a sus gastos, a sus egresos. Fíjate lo que dice aquí en el cuarto párrafo. Dice, cuando hayas entendido esto plenamente, entenderás todos los grupos, empresas, sociedades, civilizaciones, países e imperios. Esto que se ve aquí tan sencillo es la base del éxito de un organismo vivo, una organización, una empresa. Estos se elevan o caen en relación directa con el grado en que se satisfagan
o dejan de satisfacer los 3 primeros párrafos anteriores. O sea, si no creamos ahí una organización con propósitos comunes, con sus puestos bien definidos, sus terminales, con sus flujos bien también diseñados y estructurados, que todos podamos entender cómo funciona la organización, que estemos pensando en intercambiar, en dar algo muy valioso y recibir también aparte como intercambio algo valioso por lo que hemos entregado. Y siempre fortalecer propósitos, las líneas y los terminales. Vamos a verlo un poquito más gráfico, ¿verdad? Fíjate, si tú tienes tu empresa, lo primero que deberías definir es el propósito de la empresa. Eso debe estar claro como el agua. Esta es nuestra meta, nuestra misión. Y luego apuntar a un intercambio, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a producir? ¿Cuánto vamos a entregar? Y eso tiene un valor en dinero. En este ejemplo que está aquí son $5,000 de ingreso, pero para poder hacer eso tengo una estructura que me genera de gastos o de egresos $4,500. Son $500 que me permiten ser viable la diferencia. Y ahí vemos que están los terminales, que son los puestos, ¿verdad? Tenemos un área de marketing que pasa luego o le da la materia prima al área de ventas, luego pasa el dinero a tesorería que hace la factura y registra el ingreso. Con el dinero se puede hacer el producto o el servicio en la división de producción. Se verifica la calidad del producto y luego se le distribuye o entrega al cliente. Fíjate que ahí está la línea, ¿verdad? Esa es la línea que estábamos hablando anteriormente. Por esa línea en este momento están pasando $5,000 y tenemos ciertos terminales que ocupan esos puestos. A veces hay terminales que manejan el mismo o una misma persona el marketing y las ventas, pero está la posición. Y están los ejecutivos, que son las personas que tienen que dirigir y supervisar el trabajo que está abajo, que es un trabajo operativo. También hay ejecutivos que supervisan el trabajo de otro ejecutivo. Como aquí puse el ejemplo en el dibujo, en el diagrama, un gerente general con 2 ejecutivos medios y luego están las líneas operativas. Y date cuenta que hay ahí unos cuadritos que asemejan algo que está escrito. Y eso es básicamente el conocimiento del puesto. Para que yo pueda ser un especialista de marketing o un terminal de marketing, yo debo saber de marketing. Debo estudiar sobre marketing para yo poder terminar y entregar a muchas personas interesadas, que son los prospectos de la empresa, al área de ventas. Si yo soy el de ventas, yo debo estar entrenado para recibir a una persona interesada y manejarlo adecuadamente hasta que logre que esta persona decida comprar el producto o servicio que necesita. Si yo soy el de tesorería, tengo que estar entrenado en cómo hacer la factura, registrar los cobros, organizar los gastos, hacer los pagos, presentar la contabilidad y así sucesivamente. Incluso el ejecutivo también tiene que estar entrenado. Si no está entrenado, no es un terminal, porque no sabe cómo terminar su trabajo y pasárselo al siguiente punto de la línea. Entonces, incrementar los propósitos es fortalecer el propósito y incrementar también las líneas y los terminales sería hacer que las personas hagan mejor su trabajo estudiando su puesto y también poniendo ahí realmente mayor cantidad de personas para que en vez de $5,000 que pase por esa línea, pasen 30,000 o 50,000 o 100,000 y realmente el trabajo es hacer que cada vez pase un flujo mayor, ¿verdad? Mayor de clientes, de ventas, de productos entregados, de control de calidad y que la organización vaya creciendo, que vaya cada vez expandiéndose. Por eso es que el ejecutivo es la figura para la expansión. Si tu negocio, si tu empresa, si tu actividad no está creciendo, no está yendo hacia más vida, entonces está muriendo. Porque este universo solamente tiene 2 condiciones. O creces o mueres. Decide qué quieres lograr. Como ejecutivo te capacitas para mantenerte creciendo como organización. Espero que hasta aquí de verdad esto esté bien claro, que estemos aprendiendo bastante. Voy a poner un poquito más de información sobre datos ejecutivos. Una de las cosas que debes tener claro como ejecutivo es un ejecutivo mira y no escucha. Y esto quiere decir que es una persona de observar. Él observa la producción, observa las estadísticas de lo que la gente produce y no escucha muchas veces las justificaciones o excusas que te dicen los empleados. Simplemente miras los resultados que está generando. Él sabe que lo que no está escrito, no es verdad. Las cosas tienen que ser por escrito para que sean verdad.
Entonces, una persona que pide información por escrita, que él mismo, su información está por escrito, escribe mucho. El conocimiento también debe estar escrita. Y a la hora de supervisar, mira lo que la gente hace, mira lo que la gente produce, el cómo lo hace. Entonces, un ejecutivo es de muchísima observación, es una persona de visión, de ver cosas, de ver hechos. Porque cuando uno escucha, lo que escucha son muchas veces opiniones, rumores, información incompleta, pero cuando realmente miramos lo que tenemos que mirar, vamos a tener los datos que necesitamos para tomar decisiones que sean realmente las que se tienen que tomar, las decisiones que nos lleven al éxito. Un ejecutivo sabe muy bien cómo poner un organigrama funcional, es una de las primeras habilidades que tienes que tener, cómo organizar, cómo estructurar. Luego, seleccionar a las personas para trabajar. Tienes un criterio adecuado para seleccionar. Una vez que lo seleccionas, lo puedes poner en el puesto, establecer ahí como un terminal que puede producir. Y luego debes garantizar que lo puedas desarrollar en el tiempo, que la persona se vuelva mejor, más competente en el tiempo. Y dirigir al personal para lograr las metas de la organización. Un ejecutivo sabe dirigir. Estas son las habilidades en las cuales debes formarte si quieres ser un gran ejecutivo. Un ejecutivo conoce sobre seres humanos. Entonces tiene que entender cosas como tecnología de estudio. Cómo hacer que una persona estudie, comprenda y pueda aplicar y mejorar en su puesto. Debe conocer de motivación. ¿Cómo motivo a la gente que trabaja conmigo? ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona haría algo? Motivación es el motivo por el cual yo actúo. Además, debo saber de ética e integridad personal. Y debes tener una tecnología para hacer que la gente se vuelva mucho más ética. Si tienes personas éticas en tu organización, así no está bien organizada, vas a tener realmente un equipo mucho más efectivo, productivo y donde también uno se va a sentir bien cuando andas con personas de buena ética. Además, deberías desarrollar o tienes que tener habilidades sobre comunicación, tanto para transmitir como para recibir ideas, y cómo llevarse bien con los demás, porque estamos hablando aquí básicamente de relaciones interpersonales, relaciones humanas. Y algo clave también, cómo manejar los altos y bajos en la vida, ¿verdad? Las personas tienen emociones y a veces están contentas, a veces están tristes. Cómo lidiar con todo esto, cómo manejarlo de manera efectiva, son habilidades que un ejecutivo debe desarrollar. Y todo esto, adivina dónde lo puedes aprender. Exactamente con nosotros. Nosotros tenemos programas de formación que son muy prácticos en nuestra escuela, que comienzan con seminarios y consultorías. Y los temas son, aquí están anotados, administración efectiva por indicadores de gestión, para que puedas dirigir utilizando estadísticas, poner estadística a todos los puestos de tu empresa, a las divisiones, a los departamentos. Luego tenemos el tema de libertad financiera y ejecutiva. Cómo eliminar la sobrecarga. Cómo tener unas finanzas ordenaditas. Garantizar que pueda ser viable, ¿verdad? Que puedas ganar dinero. Cómo crear equipos exitosos de trabajo. Esos son nuestros seminarios, ¿verdad? Y nuestros programas de consultorías van, siempre hay un seminario y un programa de consultoría que lo acompaña para que puedas implementar. Liderazgo y comunicación, ahí tenemos todo el tema de cómo dar instrucciones, cómo comunicarte, cómo entender más todo el tema de la gente y los seres humanos. Y bueno, técnicas efectivas de venta, marketing estratégico, relaciones públicas, son el tipo de información que podemos o tenemos para ti, para entrenarte como un ejecutivo. Además, tenemos una academia que tiene cursos y tiene workshops o talleres de una academia especializada con una metodología que es bien chévere, bien didáctica, en el que tú puedes estudiar a tu ritmo. Y con esto, amigos míos, vamos terminando esta presentación, este video, que para mí es muy especial porque estamos hablando de una posición clave en tu empresa. El que puedas tener ahí ejecutivos que te lleven al éxito. Soy Alberto Ramos, socio y director del Colegio de Administración Hubbard, y de verdad que mi propósito es enseñarte datos valiosos para que tú realmente puedas llevar tu empresa al siguiente nivel y juntos prosperar y tener una sociedad donde la gente productiva pueda elevarse, pueda lograr cosas maravillosas, porque juntos va a ser mucho más fácil. Estamos para servirte, amigo mío.